Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que después de las fiestas guadalupanas vuelvo a transmitir aquí por este canalito de YouTube desde La Loma, Jalisco, y soy sacerdote de la diócesis de Apatzingán. Platicando con unos gringos, unos norteamericanos que vienen a esta región porque se dieron cuenta de que en Aquila hay 1,500 refugiados de toda esta región, Cualmán, Aguililla y la costa, Tecomán y otros lugares allá para Colima, que la gente se ha salido de sus casas por la violencia, por supuesto. Y entonces vienen a hacer un estudio, una investigación sobre estos hechos, sobre estas cosas, y quieren unos datos sobre desde cuándo comenzó esta situación de que expulsen a la gente. Pues acá se le llama que la corran de sus casas, de sus pueblos, de sus lugares. Y ya les decía que nosotros los mexicanos pues no somos gente de leyes y que para muestra pues basta un botón. Que si vamos a Estados Unidos, pues allá cumplimos las leyes, porque el no cumplirlas trae sanciones reales y directas sobre las personas. Y que pasando de la frontera para acá, pues entonces somos libres, es decir, ya no va a haber ningún castigo por no cumplir las leyes. Bueno, y esto haciendo referencia a qué, pues a lo del INE, a que está la Constitución de la República Mexicana, una constitución que nació desde 1821, si mal no recuerdo, luego en el 1857, luego 1917, y la del 17 es la que tenemos nosotros ahora. Entiendo que nuestros independentistas, los héroes de la patria, los que nos dieron pues esta nación, sabían que no era una nación, que era nada más un territorio con mestizos e indígenas, y que entonces pues ellos querían hacer una nación de este territorio, y tenían dos ideas: una que fuera una república centralista, que todo se mandara desde el centro, naturalmente con la división de estados y gobernadores y jueces y todo lo demás, una república con tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, ejecutivo y judicial. Y otros querían una república federalista al estilo de las colonias, 13 colonias de Estados Unidos. Bueno, eso es como accidental al final. Y querían que hubiera ciudadanos. Ciudadano es aquel que se siente parte de una nación, de un pueblo, y que tiene unos derechos, exige unos derechos y que cumple unas obligaciones. Ese es el ciudadano. El que es habitante nada más, pues él ni siente que tenga derechos, ni tampoco quiere tener obligaciones hacia los demás, hacia la nación, hacia el gobierno, hacia la sociedad, hacia la iglesia. Quiere vivir de una manera independiente, separatista, individualista, egoísta. Y esa mentalidad del mexicano, que era aquello de acátese pero no se cumpla, es decir, venían algunas leyes o mandatos del virreinato allá del rey de España, y decían, sí, sí los aceptamos, pero no lo hacemos. Así nos quedamos acostumbrados a decir que sí,
y no se cumple, porque sobre todo cuando venían misioneros a estos rumbos y ya iban a visitar las casas y en todas partes les decían que sí. Mira, a las 6 de la tarde tenemos una reunión para adolescentes, niños, jóvenes y personas mayores. ¿Van a ir? Sí. Y luego me preguntaban, ¿tú crees que vengan? Les dije, pues, quién sabe. Aquí dicen que sí, pero hasta la hora en que asisten se sabe o no. En cambio, la gente de la sierra, la gente de lo frío, cuando dice que sí es sí, cuando dice que no es no. Bueno, eso era pues antes, yo no sé ahora. Pero antes, en las sierras, esas altas, como de Paracho y Toluca y todas esas que son verdaderamente frías, pues cuando uno iba a misionar, sabía que si la gente decía que iba a asistir, era sí, y si decía que no, pues era no, pero decían si podían o no podían. En cambio acá estamos como en la época colonial, decimos que sí, aunque no. Y me van a decir, ¿a qué viene todo esto? Pues a lo de la Constitución. La Constitución son las reglas básicas de una nación y son para regir todo. Sobre una Constitución no hay nada más. La Constitución es una declaración de cómo quieren los que hacen la Constitución, se llaman los constituyentes. Bueno, se me pasaba la Constitución de Apatzingán, que fue la primera independentista, pero no la nombré porque no fue oficial, fue nada más aquí por esta parte, por la parte de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, pero no tuvo vigencia. Fue un ensayo de la Constitución. La Constitución verdadera pues fue la que se hizo en tiempos de Iturbide, pero ya con todos los estados y todos los habitantes que reconocieron la independencia de México, que querían la independencia. Entonces fue la contribución de todos los diputados de la nación. En cambio, la Constitución de Apatzingán de 1814, pues eso nada más fue por un grupito de constituyentes, sobre todo michoacanos, que hicieron esa primera constitución a petición del cura Morelos, porque el cura Morelos era muy respetuoso de las leyes. Curiosamente, es el mejor de nuestros héroes, el, el cura Morelos, porque el cura Hidalgo pues también le valían las leyes queso, dicen por aquí, es decir, no le valía nada. Él mismo ejecutó a 300 españoles en una barranca de las Bateas, y bueno, esa era la ilegalidad, matar a unas personas nomás porque eran españoles. Bueno, no se respetan las leyes. Y en nuestros días, esa constitución, bueno, nunca se ha cumplido bien. Somos un país presidencialista. Aquí el que manda es el presidente. Así ha sido siempre. Pero de todas maneras, la idea de ser una república ha estado siempre en la mentalidad de las mejores personas de aquí de México y se ha luchado porque se consiga eso. Precisamente se hizo la Revolución Mexicana para quitar a un dictador, a uno que se quiso, que estuvo por más de 30 años gobernándonos, que pasó de héroe de Tuxtepec, un general, don Porfirio Díaz, a ser un tirano en 30 años, del 84 al 2000, perdón, al 1910, y un poquito antes del 80, del 76 al 80, que fue su primer periodo, vamos a decir, cuando todavía don Porfirio no era dictador, era un ciudadano. Entonces,
la Constitución siempre se ha puesto como el ideal en el cual vivir. Estados Unidos no necesita, pues los gringos no necesitan cambiar de constitución, ni de moneda, ni de nada, porque está muy bien pensada desde el principio. Y aunque también tenía sus fallas por el esclavismo de los negros, pero poco a poco fue evolucionando hasta que también ya se reconoció a los afroamericanos como ciudadanos. Y por eso, pues decía Castro que cuando él que iba a creer en Dios, siempre pues creyó en Dios, pero bueno, en su Dios. Cuando hubiera un presidente negro en Estados Unidos y un latinoamericano de papa, o un americano de papa. Bueno, pues ya se cumplieron las dos cosas, ya estuvo Obama de presidente de Estados Unidos y ya está Bergoglio de papa de la Iglesia Católica, un americano argentino. Bueno, la Constitución entonces debe de ser el fundamento de nuestra esencia como República Mexicana o Estados Unidos mexicanos. Pero como el priismo la cumplía de un modo y la descumplía de otro, bueno, entonces 70 años también estuvimos bajo una dictadura, pero se dice dicta blanda porque no era de un solo hombre, sino era la dictadura perfecta, como dijo cierto escritor que lo corrieron luego, cuando había unos coloquios sobre la República, cuando estaba Octavio Paz, y habló de una dicta blanda y que lo corren inmediatamente porque no se podía hablar de la dictadura perfecta que ha sido en México. Es decir, lo perfecto está en que no es un solo hombre, como don Porfirio, o los dictadores como Castro y otros, sino que cada 6 años se renovaba el personaje dictador. Y ahora, en nuestros días, pues sí hubo una transición del priismo al panismo y luego otra vez el priismo y ahora Morena. Pero lo curioso está en que Morena quiere repetir lo del priismo. Bueno, porque de hecho, ¿cuál es la cultura política aquí entre nosotros? La priista. Todos los políticos que tenemos fueron priistas, salvo el PAN. El PAN, desde el principio, con Morín, era la oposición y la oposición utópica. ¿Qué quiere decir oposición utópica? Que pensaban que nunca iban a ganar la presidencia, pero que tenían que demostrar que dentro del pueblo mexicano había un grupito que rechazaba la dictadura perfecta, que tenía un pensamiento conservador con respecto al otro que podría ser el de los priistas, que podría ser socialista, comunista, como con Cárdenas, o podría ser demócrata o de todo tipo de pensamiento. La ideología no importa. Cada 6 años cambiaban de ideología, populismos, etcétera. Entonces, ahora, pero todos ellos respetaban la Constitución, aunque fuera, vamos a decir, para no dar un mal ejemplo, para no darse a criticar. Pero ahora, con el espíritu priista, pero ya vamos a decir suelto, como llevado a su culmen, entonces ahora la Constitución no se cumple y ya no sirve y se tiene que hacer otra Constitución, pero esa Constitución se va haciendo poco a poco, porque la Constitución mexicana desde siempre, todas las constituciones se han remendado a gusto del gobernante en turno. Y ahora el gobernante en turno, pues es López Obrador, y como tiene un presidencialismo al estilo del priismo, entonces quiere hacer
las leyes a su gusto, a su pensamiento, a su modo, y lo que quiere hacer es una dictadura como la de don Porfirio o una dictadura como la de quería Calles con Obregón, porque siempre ha habido gente que quiere perpetuarse en el poder, ya sea directamente o detrás del trono. Salinas quería perpetuarse, nada más que en aquel tiempo, en el 90 y tantos, 90, 94, 96, estaba muy, no querían que se reeligiera. Y por eso cuando él tanteaba un poco, hablaba de la reelección, esto y aquello, siempre lo callaban entre los mismos del PRI, porque cómo iban a querer que siguiera él si otros tendrían que tener la oportunidad. Y además estaban muy revueltas las aguas en tiempos de Salinas. Recuerden que mataron al cardenal de Guadalajara y que mataron a Colosio y a Macié. Entonces no estaban el palo para cucharas o el horno para bollos, y esa tentativa de reelegirse pues fracasó desde el principio por el desorden que había en la República, por esos asesinatos que se llaman magnicidios, asesinatos de personas importantes, Ruiz Massieu. Bueno, entonces ahora llegó pues un tipo de gente mexicana que se le llama siempre los ladinos. ¿Quién es un ladino? El tramposo, el mentiroso, el que agandalla, el que siempre gana, el que quiere que se haga su voluntad. Mi palabra es la ley, como dice José Alfredo Jiménez o decía, y no le importa, porque lo que le importa es estar en el poder para vivir del gobierno y robar. Y eso es lo que están haciendo. Están robando, pero todos son priistas. López Obrador es priista, Muñoz Ledo es priista, Monreal es priista, todos vienen del PRI, salvo los del PAN, pero los del PAN se hicieron exactamente igual que los priistas cuando llegaron al poder con el superficial de Fox. Llegó una persona tonta en el sentido de que no entendió tan bien las leyes, y como él era pues un superficial, el amante de Martita, y el cerebro era Martita, como ahora el cerebro es la no primera dama, historiadora y demás, ideóloga, socialista, pues entonces estamos como en tiempos de Fox, que la ideología la tiene la pareja y la expresa el esposo, porque no tiene ideología. Y por eso, pues ahora se está modificando la Constitución. Y lo del INE puede ser que reanime a los mejores mexicanos a que pidamos una democracia y que no se consume eso de que el INE se haga como antes de la, vamos a decir, de la liberación del gobierno, antes de la dictadura esa perfecta, que se le fue quitando atribuciones al gobierno sobre las elecciones para que fueran las elecciones independientes de cualquier gobierno, que es lo que se ha logrado hasta este momento, lo que tenemos. Pero quizá mañana se destruya la democracia porque los senadores con Monreal a la cabeza, que son mayoría para hacer esas leyes secundarias o esas leyes que son superiores a la Constitución, pues es una trampa, porque no pudieron pasar la reforma electoral a través del conducto ordinario, que sería por la votación pues de una tercera parte del Congreso de los senadores,
y entonces ahora la van a hacer por la trampa de las leyes secundarias o las leyes reglamentarias. Pero es como si alguien quisiera que por un derecho pequeño se quitara el grande. Y ahí es donde parece que se va a despertar en la nación un movimiento como el de Madero, libertario, poquito a poquito. Ya vimos que la marcha del 13 de noviembre pues fue superior a la marcha del gobierno. También ya se sabe que esta reforma que quiere López Obrador la está haciendo el gobernante, no el pueblo. El gobernante, para dominar al pueblo, él mismo quiere poner unas leyes a su modo, a su gusto, a su conveniencia, para poder dominarnos a nosotros, en el sentido de que todos los candidatos de Morena lleguen y nadie les pueda decir nada, aunque tengan dinero de donde sea, de lo más sucio, y hagan las trampas que hagan, como es Claudia, que ya están haciendo una precampaña, y como el INE puede, que tenemos puede quitar candidaturas por hacer trampa, pues lo quieren destruir para que no quite las candidaturas de las corcholatas que se han adelantado a hacer precampañas, y siendo que ni siquiera pues es tiempo de, no son ni siquiera candidatos oficiales, son corcholatas del tirano, y el tirano quiere que las corcholatas que él dice sean una de ellas quien lo suceda. Pero ya la sociedad está despertando y hoy fueron al Senado. No los querían dejar pasar, pero ya los dejaron pasar a los ciudadanos, pues, a los grupos ciudadanos. Y poco a poquito parece que puede ser que se despierte lo mejorcito del mexicano, que es el amor a la libertad, y que no dejemos que nuestra libertad sea reducida por un dictador, por una persona gandalla, por alguien que no sabe dialogar con nadie y que ha insultado a medio mundo, y que además ha roto todas las reglas de la buena convivencia gubernamental, civil, y como nadie puede decirle nada, pues él es la única voz de México, es dizque la voz del pueblo. Bueno, entonces hoy fueron a decir precisamente eso, que iban a defender al INE y a presionar a los legisladores para que mañana, hoy pues parece que ya son las 12 de la noche, para que hoy, martes, no se vote esa ley que ni siquiera la conocen. Son 300 páginas, como 400 artículos, que se los dieron unas horas y antes y les dijeron ahora, vótenla, que ni siquiera saben qué contiene, porque así son los semovientes que tiene nuestro querido presidente. Rosa López. Buenas noches, padre José Luis. ¿Cómo se pasó la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Pues bien, bendito sea Dios, en paz. No hubo balazos, no hubo borracheras ni borrachos enfadosos. Todo estuvo bien, en familia, en grupos, en las celebraciones, y allá donde fue la fiesta en Tazumbos, pues hubo, como siempre, bailes, carreras de caballos, ahora atascaderos y un montón de cosas, y todas en paz, bendito sea Dios. Bueno, saludos para mi mamá. Pues ya saben que, bueno, lo he dicho, que mi mamá tiene unas enfermedades que son como el alcoholismo, crónicas, mortales y progresivas, y que pues a veces se pone mal y a veces está bien, pero ordinariamente pues mi mamá es muy resistente, ya tiene más de 80 años, casi 90,
tiene varias enfermedades, como les digo, crónicas, como un tumor en los pulmones que no le duele, como los riñones que ya no le trabajan muy bien. Por lo menos esos dos males y la circulación. Dice, y ese loco de Palacio ya está muy descarado y los cacafaces no salen de lo mismo. Bueno, es que no sé qué sucede con los mexicanos disque ilustrados. Bueno, sí, ya sé qué sucede, pues. La cabra siempre tira al monte. Como aprendieron a ser obedientes, sumisos, abyectos los priistas, porque el que se mueve no sale en la foto, es decir, el que disiente, aunque sea un poquito de los dirigentes. Así es con López Obrador, todo el que disiente lo corren, y ya vieron ustedes cómo ha hecho de cambios y le han renunciado del gabinete y de otras partes. No, buenas noches. Creo que por eso la violencia es tan efectiva, para que se haga caso a las reglas. Bueno, no es una violencia. Sí es una violencia, pero hay que diferenciar. Uno de los que promueven, pues, o explican por qué debe de haber un gobierno o la exclusividad de la violencia en un grupo de la sociedad para, bueno, esa teoría parece que es que todos vivimos en una desconfianza de unos contra otros, que es donde no hay ley, así se vive. Y entonces la violencia se ejerce de unos contra otros de acuerdo a lo que va sucediendo. Me matan a uno, yo mato a otro. Eso era antes, ojo por ojo y diente por diente. Ahora me matan a uno, yo mato a toda la familia. No me parece uno y soy el poderoso, corro a ese que no me parece, o lo desaparezco, lo secuestro, lo torturo, lo asesino. Esa es la violencia sin control. Y entonces hay un librito que se llama El Leviatán. El Leviatán es un monstruo que está en la Biblia. Y para que el Leviatán no esté destruyendo a todo, que es la violencia, pues, de todos contra todos, entonces la gente se reúne y hace un gobierno y le da al gobierno el poder de la violencia, nada más al gobierno, para que aplique la violencia contra los violentos y defienda a los que no son violentos. Bueno, como en Estados Unidos, ya lo dije. En Estados Unidos, miren, yo no soy partidario de la pena de muerte, pero sí soy partidario de que se haga justicia. Y para que se haga justicia, se necesita castigar al culpable que lo hizo a propósito y con maldad. Por ejemplo, violar a una mujer, asesinarla, etc. En Estados Unidos, en algunos lugares, está la pena de muerte. ¿Por qué es la pena de muerte? Porque aquí entre nosotros, si matan a una persona de una familia, la familia tiene que matar a otro de la otra, y se han acabado poblaciones por esas venganzas. En cambio, si el gobierno agarra al culpable de un asesinato y ha demostrado que es asesino y todo, y lo ejecuta, y van los familiares y ven cómo lo matan, ahí se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. La gente sale, la que no es pues cristiana, la que es normal, pues sale conforme que mataron al que mató. Pero ellos no se manchan las manos, son la violencia del gobierno. En eso está la diferencia, y sí debe de haber castigos, porque si no hay castigos, bueno, es como en Estados Unidos. Está alguien tocando música a todo lo que da, llaman a la policía y se los cargan, o luego los ponen a corte, lo que sea, y ya no vuelven a tocar, y si vuelven a tocar, pues los corren. No hay más.
Para los que no cumplen reglas, se necesitan sanciones. ¿Para qué? Para el bien de los demás. No es para otra cosa. ¿Por qué alguien va a poner su música a todo volumen, molestando a todos, sobre todo a los enfermos, a los ancianos, a las señoras con niños pequeños, a los trabajadores que otro día tienen que ir a hacer pues, su trabajo? Necesitan descanso. Adriana Chávez, buenas noches, padre. Le comento, el gobierno actual sigue los mismos lineamientos que el antiguo PRI, pero ahora este gobierno está peor porque ha acabado al país. La soberbia los envenenó. El resentimiento destruye, y aquí entre nosotros el resentimiento es social, de todos pues, es muy grande. Por ejemplo, cuando las haciendas, todos los que se sentían agredidos por las haciendas, las destruyeron. Eran casas muy bien hechas, pero odiaban al hacendado. Entonces, cuando vino la reforma agraria, nadie quiso vivir en la casa del hacendado y las destruyeron. Entonces, todas las casas esas que había en los lugares menos educados fueron destruidas. Donde había gente educada, pues las usaron para escuelas, para hospitales, para alguna cosa. Su odio no llegaba a la casa del hacendado. Donde no hay educación, el odio llega a las cosas de la persona que odia. Y así, entonces, aquí es como una revancha social, una revancha para destruir todo lo que sea de una persona. Entonces ahora los priistas están en contra del PRI, que son los morenistas, y tratan de destruir todo lo que hizo el PRI, lo que hizo el PAN. No porque el PAN y el PRI sean buenas personas. Los partidos pues son grupos de poder, y los grupos de poder ya sabemos que hacen a un lado, asesinando, desapareciendo, encarcelando a todo el que les estorba. Eso es normal en los gobiernos. No son ángeles, son personas normales, ambiciosas, dinereras, corruptas. Bueno. Oralia López, saludos, padre, desde Phoenix, Arizona. No vivo en México ya por muchos años, pero sé que hay tantas injusticias en nuestro país. Los gobiernos no buscan el bienestar del pueblo, no, buscan su bienestar. Todos buscan su bienestar. Bueno, hay pocas personas que buscan el bien del pueblo, pero no pueden contra la corriente que es tan fuerte del egoísmo, de la maldad, de la injusticia, de la violencia. Pero eso ya lo trataré otro día. De todas maneras, hay que tener fe. Nosotros los mexicanos, a pesar de estar tan desanimados en ese aspecto, siempre hemos resuelto las cosas. Desgraciadamente, cuando no hay más, pues viene la violencia de la independencia, la violencia de la reforma, la violencia de la Revolución Mexicana, la violencia de los cristeros, la violencia de los grupos guerrilleros y la violencia de los políticos. Somos un pueblo violento, nos gusta la violencia. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.